Bendiciones, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca la clase número 20 de este estudio de Efesios. Estamos inmersos en Efesios capítulo 3 y ha sido un tiempo de mucha edificación, de mucha bendición. Llevamos ya 20 clases desarrollando este estudio, una carta maravillosa, una carta preciosa, un regalo de parte del Señor, como todas las escrituras, como cada libro de la Biblia, de la palabra de Dios. Estamos inmersos en esta epístola, extrayendo espíritu y vida. Ese es el objetivo, esa es la meta que estamos persiguiendo con este estudio. Así que bueno, vamos a orar para comenzar la clase de hoy, entregar este tiempo al Señor. Cada vez que nos acercamos a la palabra, no queremos hacerlo con nuestro intelecto, sino con un espíritu contrito, humillado, un espíritu abierto para oír lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra y no lo que tal vez yo quiero oír o lo que yo pienso que dice la palabra, sino lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Así que vamos a orar. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que hoy tú abras nuestro espíritu. Que hoy, Señor, tu palabra sea una semilla plantada, una semilla, Señor, implantada en nuestro espíritu, que produzca un fruto abundante para tu reino, Señor. No queremos, Señor, llenarnos de conocimiento mental, de información humana. Señor, no queremos tocar tu palabra meramente en el nivel de la letra, sino que queremos tocar el espíritu y la vida. Queremos crecer en tu vida, Señor. Queremos manifestarte a ti desde nuestro espíritu como ríos de agua viva. Queremos ser parte de tu expresión, de tu manifestación en esta tierra, miembros edificadores de tu cuerpo, Señor, gente entendida en tu propósito eterno, colaboradores tuyos en tu propósito, Señor, ministros, administradores, servidores, mayordomos de tu reino, de tu gracia, Señor. Espíritu Santo, haznos gente entendida en tu propósito eterno y gente, Señor, que colabore contigo, gente que ejecute, que lleve a cabo tu propósito, Señor. Que lleve a cabo tu economía. Señor, como hemos estado estudiando en estos tiempos, Señor, en esta escuela de Efesios. Espíritu Santo, yo te pido que hagas de nosotros hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra, Señor. Nos vaciamos de todo conocimiento natural, de toda predisposición de nuestra mente a tu palabra. Nos vaciamos de todo cansancio, Señor, de toda distracción, de todo lo que pueda ser un obstáculo para recibir la semilla incorruptible de tu palabra en nosotros. Señor, queremos llevar mucho fruto para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos a ver la clase número 20 que hemos titulado Por revelación me fue declarado el misterio. Y vamos a arrancar desde Efesios capítulo 3, verso 1 al 2. Estuvimos ya hablando de estos versículos la clase pasada, pero hoy vamos a releerlos y de aquí en adelante vamos a ir avanzando algunos versículos más acá en Efesios capítulo 3. Efesios 3 del 1 al 2 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces estuvimos hablando la clase pasada de la administración de la gracia de Dios. Esta palabra administración es oikonomía. Estuvimos hablando bastante de esta palabrita oikonomía, que es la economía de Dios. Oikonomía en cuanto a Dios es su economía, en cuanto a nosotros es una mayordomía. Por eso que en otros lugares, y dábamos ejemplo la semana pasada y también en Efesios 1, cuando estudiamos Efesios 1, versos 9, 10, dimos varios ejemplos donde esta palabra se traduce como mayordomía, se traduce como administración, de diversas maneras, y es la palabra griega oikonomía, la ley de la casa, la administración doméstica de Dios. Entonces, en cuanto a Dios es su economía, su plan maestro, su administración, y en cuanto a nosotros es nuestra administración particular, nuestra mayordomía, la parte que a cada uno de nosotros que servimos en su casa nos toca administrar para que se consume
todo su plan doméstico, toda la administración global de su casa en la tierra y en las eras. Amén. Entonces, hablamos bastante sobre la administración de la gracia y queremos arrancar hablando algo más acerca de la administración de la gracia. Voy a leer acá un par de cosas y vamos a ir explicando. La mayordomía de la gracia tiene como fin infundir la gracia de Dios a su pueblo escogido para producir y edificar la iglesia. O sea que la mayordomía de la gracia, la administración de la gracia es tomar la gracia y impartirla en los santos a fin de producir la iglesia. Tú eres un impartidor de la gracia. De esta mayordomía, la mayordomía de la gracia, proviene el ministerio del apóstol Pablo, quien es un mayordomo en la casa de Dios, uno que ministra a Cristo como la gracia de Dios a la familia de Dios. Y eso es lo que tú y yo somos, y lo hablábamos la semana pasada, somos mayordomos, somos administradores de la gracia de Dios, gente que administra. Recibimos una medida de gracia y esa medida de gracia la administramos y la impartimos a otros a fin de edificar el cuerpo de Cristo, de producir la iglesia, pero no solamente la iglesia en su condición inicial, porque cuando se da a luz una iglesia, hablemos de una iglesia local, por ejemplo, pero aplica para la iglesia global. Cuando se da a luz una iglesia local, tú tienes una iglesia, pero es una iglesia inmadura. Ahora debe ser llevada a la madurez. O sea, de la misma forma, cuando hablamos de producir la iglesia, no solamente hablamos de que se origine la iglesia, porque la iglesia se originó hace 2000 años, sino de que ahora la iglesia sea llevada a la madurez, que se produzca una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, que cuando Cristo venga, Él pueda presentarse a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Para eso estamos trabajando. Amén. Y vamos a hablar de la iglesia gloriosa cuando lleguemos a Efesios capítulo 5. La gracia, sabemos que la gracia es Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo impartido en nosotros para que lo disfrutemos. La gracia aquí, cuando dice administrador de la gracia, se refiere a las riquezas de Cristo, que Dios nos ha dado en Cristo para que las poseamos y disfrutemos. Y vamos a ver en Efesios 3, verso 8, que Pablo dice el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué son estas riquezas de Cristo? Todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo tiene y todo lo que Cristo logró para nosotros, por medio de ser procesado, desde la encarnación hasta la ascensión. Todos esos pasos, Él obtuvo diferentes cosas para nosotros. Todas estas riquezas de Cristo, todos estos logros del Dios triuno se imparten a nosotros. Esas son las riquezas de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sería esta impartición de la gracia? Es las riquezas de Cristo impartidas en nosotros para que las poseamos y las disfrutemos. La mayordomía de la gracia consiste en que las riquezas de Cristo son dadas a nosotros como gracia. Esto es impartir a Dios en las personas. Entonces, dijimos la semana pasada que todos nosotros somos administradores de la gracia de Dios. La gracia no es una doctrina, no es una serie de normas. La gracia es una persona, es Dios mismo. Dios es la gracia. La gracia es Dios mismo impartido en nosotros para que lo disfrutemos. Entonces, ¿qué es lo que es la mayordomía de la gracia? ¿Qué es lo que es que tú y yo seamos administradores de la gracia de Dios? Es que tú y yo impartimos a Dios en la gente. Cuando tú le predicas el evangelio a alguien, tú estás impartiendo algo de Dios en ellos. Y si ellos creen en el evangelio y se arrepienten de sus pecados y reciben a Cristo en su corazón, Dios mismo en persona viene a morar dentro de ellos por medio del Espíritu Santo. Dios viene a morar dentro de ellos como el Espíritu. Amén. Y a partir de ese momento ahora Dios mora dentro de ellos. O sea, tú impartes a Dios en las personas, pero ahora también en aquellos que ya han nacido de nuevo, tú impartes más de Dios, más de la gracia. Algo de Dios es dispensado en la gente cada vez que tú hablas, cada vez que tú fluyes en tus dones espirituales, cada vez que tú profetizas, das una palabra de ciencia, enseñas la palabra, cada vez que tú, das un mensaje en lenguas, cada vez que tú sirves, porque hay diferentes dones, hay dones mucho más
quizá vistosos, ¿no? La profecía, dones de sanidades, de hacer milagros, pero también hay dones como el servicio, como el administrar, dones que quizás son mucho más bajo perfil, pero son dones del Espíritu. Igualmente, si un don en la lista es sobrenatural, todos son sobrenaturales. No son capacidades naturales, son capacidades dadas por el Espíritu para hacer la obra de Dios, que es edificar el cuerpo de Cristo. Dios no tiene otra obra fuera de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cada vez que tú fluyes en tu don, cada vez que tú hablas a Cristo, cada vez que tú fluyes en el Espíritu, tú impartes a Dios en la gente. Tú impartes la vida misma de Dios, la vida Zoe dentro de la gente. De eso se trata la obra del ministerio, impartir a Dios en las personas. Tú no impartes conocimiento de Dios, tú impartes a Dios mismo. El elemento divino, la vida divina es dispensada en la gente. ¡Qué maravilloso es esto! Esta es la administración de la gracia y este era el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios, lo veíamos cuando vimos Efesios 1, siempre fue impartirse a sí mismo dentro del ser humano. Dios siempre quiso morar dentro del hombre, del género, ¿no? El género hombre, dentro de la humanidad. Dios siempre quiso morar dentro del ser humano. ¿Para qué? Dios siempre quiso impartirse a sí mismo dentro del ser humano para producir una expresión corporativa de él, a fin de producir la iglesia, que sea la expresión orgánica de Cristo en la tierra y por la eternidad. Amén. Entonces, vamos a leer un par de versículos acá. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia vino por medio de Jesucristo. O sea que la gracia es una persona. La ley fue dada porque es una cosa, la gracia vino porque es una persona. No es lo mismo que algo se te dé a que alguien venga. La gracia vino porque es una persona. Por ende, administrar la gracia es administrar a Cristo. Impartir la gracia es impartir a Cristo, impartir a Dios en las personas. Zacarías capítulo 12, verso 1, es un versículo muy interesante porque nos muestra una seguidilla de elementos que están todos contenidos el uno en el otro. Dice así, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Esta es la introducción de una profecía, pero acá hay una enseñanza. Dios hasta en la introducción te enseña algo. Y acá hay un misterio, hay una perla divina. Porque mira, menciona primero los cielos, luego menciona la tierra, luego menciona al hombre y luego menciona el espíritu del hombre. Hay 4 elementos: los cielos, la tierra, el hombre y el espíritu del hombre. Entonces, primero dice que Dios extiende los cielos, luego Él funda la tierra, luego Él creó el hombre y luego formó el espíritu del hombre dentro de Él, dentro del hombre. Entonces hay 4 elementos donde cada uno contiene al otro, ¿verdad? Los cielos contienen a la tierra está en el universo, los cielos, el universo. Asimismo, la tierra contiene al hombre y el hombre contiene al espíritu del hombre. Entonces, los cielos fueron creados para la tierra. O sea, la razón de ser del universo, no sé si alguna vez has pensado, ¿para qué Dios creó el universo, estrellas, galaxias, todo lo que existe en el universo? Con el único propósito de contener la tierra. ¿Y por qué? Porque en la tierra Dios iba a crear al hombre, al ser humano, hombre y mujer, hombre como género, el ser humano. Entonces los cielos fueron creados para la tierra y la tierra fue creada para el hombre, para contener al hombre, al ser humano. Y el hombre fue creado para Dios. Por eso el hombre tiene un espíritu, para que Dios, que es espíritu, pueda impartirse dentro del espíritu del hombre. Porque siempre fue el propósito eterno de Dios morar dentro del hombre. Amén. Entonces para eso Dios nos dio un espíritu. Y nuestro espíritu está contenido en nuestra persona. Y nosotros como seres humanos estamos contenidos en la tierra y la tierra en el universo. Entonces Dios creó los cielos para la tierra.
Dios creó la tierra para el hombre. El hombre fue creado para contener a Dios, porque el deseo de Dios siempre fue impartirse en el hombre. Dime si esto no es maravilloso, hermano. Dime si esto no es glorioso. Dios creó todo lo que existe con el único propósito de impartirse a sí mismo dentro de nosotros, venir a morar dentro de nuestro interior. ¡Qué glorioso! ¿Y para qué Él se está dispensando a sí mismo en nosotros? Para producir la iglesia, por medio del incremento de su vida en nosotros, de este elemento divino. La iglesia es forjada, es producida como una iglesia gloriosa hasta que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo, del varón perfecto. Amén. Efesios capítulo 3, versos 7 al 8 dice, del cual yo fui hecho ministro. Del cual yo fui hecho ministro. Acá hay una palabrita, ministro. Pablo dice, yo soy un ministro. Y vamos a ver ahora cuál es el ministerio de un ministro. Porque tú y yo somos ministros del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, Pablo se sabía el más pequeño de todos. Pablo sabía, decía, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y es asombroso porque Pablo no está exagerando. Pablo, si tú lo comparas con los otros grandes apóstoles, ¿verdad? Pedro, Juan, Santiago. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Pablo fue un asesino de cristianos. Aunque lo hacía por ignorancia, ¿cierto? Él pensaba que estaba dando servicio a Dios. Y Pablo dice, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, no estoy ahí entre los superapóstoles, pastores, líderes, no sé, diáconos. Pablo dice, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Lo maravilloso de esto es que todos nosotros calificamos. Lo que Pablo está diciendo es, si yo califico, todos calificamos. Todos calificamos para ser ministros de Dios. Tú eres un ministro, tú eres un sacerdote real. Pablo dice, yo ministro el evangelio a manera de sacerdote. En el libro de Romanos, Pablo dice, yo ministro el evangelio de Dios. No se puede traducir, yo es como sería yo sacerdoto, o yo hago una labor sacerdotal con respecto al evangelio. Yo ministro el evangelio a manera de sacerdote. Tú eres un sacerdote real, un sacerdote de Cristo, un ministro del evangelio de Cristo. Todos nosotros, lo que a ti te hace hijo de Dios, también te hizo un ministro del evangelio. No hay diferencia. Hay algunas iglesias que tal vez no tienen claro este término porque cuando alguien es pastor o ha sido ordenado pastor o reconocido pastor, dice, no, él es ministro en la iglesia tal. No, todos somos ministros, todos nosotros somos ministros del evangelio, ministros de Cristo. Y ministro significa servidor. Ministro en el griego significa alguien que sirve, un servidor del evangelio. Entonces vamos a ver cuál es el ministerio de los ministros, cuál es el servicio que nosotros los servidores del evangelio debemos prestar al Señor. Porque tú y yo tenemos que entender que no cualquier cosa que yo le ofrezca a Dios, Dios lo considera como un servicio a Él. Solamente el servicio que Él demanda de mí es el servicio que Él recibe de mí. Tal vez yo puedo estar haciendo muchas cosas pensando que sirvo a Dios, como Pablo que mataba a cristianos, pensando que servía a Dios, y para Dios yo realmente no le estoy sirviendo, porque no le estoy sirviendo en la única cosa que Él quiere que yo haga, que es lo que Pablo llama la obra del ministerio, y es la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un solo ministerio en la era del Nuevo Testamento. Hay un solo servicio que Dios quiere que tú y yo realicemos, y es la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es como cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y Dios envió a Moisés a decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. O sea, lo que Dios está diciendo es, yo quiero que ellos salgan y en el desierto ellos me van a poder servir a la manera en que yo quiero que ellos me sirvan.
Es decir, que todo lo que ellos hacían en Egipto, Dios no lo consideraba servicio. Ellos recién iban a poder servirle en el desierto, a la manera de Dios, haciendo lo que Dios les iba a decir que tenían que hacer. O sea, no cualquier cosa que tú hagas para Dios es servicio a Dios. Yo puedo hacer muchas cosas porque a mí se me ocurrió por mi buena iniciativa, por mi energía natural, pero eso no es servicio a Dios. Servicio a Dios es hacer lo que Dios considera servicio. ¿Y cuál es la única obra en la era del Nuevo Testamento? Edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el Nuevo Testamento existe un solo ministerio y este consiste en impartir a Dios en los demás. En Efesios 4 encontramos 5 dones y un ministerio. Vamos a leer Efesios 4, 11 al 12. Dice, y Él mismo constituyó, el Cristo resucitado y ascendido, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a estudiar este pasaje en detalle cuando veamos Efesios 4, pero por ahora queremos señalar que el Cristo ascendido dio dones a los hombres, dio dones a su iglesia, y esos dones son hombres y mujeres por lo demás. Hago siempre la aclaración, y mujeres, porque el ministerio quíntuple es asexual, no reconoce diferencia. Hay evangelistas hombres y hay evangelistas mujeres. Hay maestras mujeres y hay maestros hombres. Hay pastores hombres y hay pastoras mujeres. Hay profetas hombres y hay profetas mujeres. Recuerda a las hijas de Felipe el evangelista que eran profetas, dice que profetizaban. Hay apóstoles hombres y hay apóstoles mujeres. No hay diferencia. Amén. Ahora bien, estos dones de Cristo a la iglesia, que son hombres y mujeres, tienen una asignación que es perfeccionar a los santos, todos nosotros, para que hagamos la obra del ministerio. ¿Cuántos ministerios hay? Uno. La obra del ministerio, del único y gran ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? La edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ves? No deja lugar a duda, no hay otra doble interpretación, no hay algún significado misterioso, esto es claro. ¿Cuál es la obra del ministerio que Dios espera que yo haga? Edificar el cuerpo de Cristo. Si lo que yo estoy haciendo para Dios no colabora a edificar el cuerpo de Cristo, no es la obra del ministerio. Da lo mismo si, no sé, tengo una banda de música que se vuelve famosa, da lo mismo si hago las mejores obras de teatro, da lo mismo si, no sé, qué sé yo, lo que sea. No estamos diciendo que es malo ninguna forma de ministerio. Lo que estamos diciendo es que si lo que yo hago no colabora a edificar el cuerpo de Cristo, no es la obra del ministerio. Hay un solo ministerio, pero hay aquí 5 dones ministeriales, oficios ministeriales, gracias ministeriales, como le queramos llamar, son dones de Cristo a la iglesia. Estos dones son personas. Ahora, también están los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son dones dados a personas. En cambio, los dones de Cristo son dados a la iglesia y son hombres y mujeres. Los dones del Espíritu son dados a personas. Profecía, lengua, sanidades, etc. Amén. Entonces vemos que hay un solo ministerio y es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo tú edificas el cuerpo de Cristo? Impartiendo a Dios en las personas, dispensando a Dios, impartiendo de la gracia que tú portas, la gracia que fue depositada dentro de ti. Quiero complementar esto con 1 Corintios 12, verso 4 al 6. 1 Corintios 12, 4 al 6. Porque es un versículo que tú pudieras leer y decir, oye, pero aquí como que se contradice, y lo vamos a explicar. Dice Pablo, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces Pablo está hablando acá de los dones espirituales en 1 Corintios 12, y Pablo hace un recorrido por la operación de los dones espirituales, o del fluir de las gracias que Dios depositó en cada uno, y hace acá un análisis donde habla de dones, ministerios y operaciones. Pablo liga los dones al Espíritu Santo, los ministerios al Señor Jesús. Cada vez que habla del Señor,
Kyrios, está hablando de Cristo, y ligan las operaciones a Dios el Padre. Entonces aquí tú ves una expresión trinitaria, ves al Dios triuno operando. Ves al Espíritu en los dones, ves al Hijo en los ministerios o servicios y ves a el Padre en las operaciones de estos dones y de estos servicios. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Hay un solo y gran ministerio que es la edificación del cuerpo de Cristo. Y en ese gran ministerio, cada uno va a realizar un servicio diferente. Va a tener una operación distinta al otro. No todos vamos a hacer lo mismo, ni de la misma manera, ni enfocados en lo mismo. Tenemos trabajos a veces muy distintos, con distintos enfoques, en distintos lugares. Son diferentes dones, diferentes servicios o ministerios y diferentes operaciones. Pero el único y gran ministerio de todos estos fluires de la gracia de Dios es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Vamos a avanzar. Entonces, todo esto es conforme al don de la gracia de Dios. Pablo dice en Efesios 3:7, lo leíamos, dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, lo que a ti te constituyó un ministro del Evangelio es el don, el regalo de la gracia de Dios. O sea, hay una medida de la gracia que fue impartida dentro de ti. Y esa medida de gracia te vuelve un ministro, un administrador, un servidor. Alguien que tiene que impartir a Cristo a otros. Primera de Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, cuando tú eres débil, cuando tú eres incapaz, la gracia opera en ti. Y la gracia implica que el poder de Cristo reposa sobre ti. O sea, hay un nivel, hay una medida, no es un nivel, es una medida de gracia impartida en ti, que es el poder de Dios que opera a través de ti. Hay un fluir único de Cristo a través de ti, para que tú impartas a Dios en la gente. Y a través de ese impartir a Cristo, tú edifiques el cuerpo de Cristo. Amén. Es una medida de gracia única. No es por tus méritos. No es el que lleva más años en la iglesia. Es un regalo, el don de la gracia. Hay gente que se convierte y al otro día empieza a fluir en un don maravilloso. Claro, es inmaduro. Como Pablo. Pablo al tercer día de convertido se metió a la sinagoga a predicar el evangelio. Gente convirtiéndose. Que era un Pablo inmaduro, pero con un don poderoso para predicar el evangelio. Pero más allá de que Dios te va a procesar para que tú seas madurado, pero el don es un regalo. Tú puedes fluir en un don desde el día que te convertiste. El asunto es que hay gente que de repente dice, oye, yo llevo, no sé, 20 años en la iglesia y mira, este hermano, no sé, lleva 2 meses y mira, hace esto y predica. Es que es un regalo, es el don de la gracia. Y cada uno porta un don de la gracia diferente, una expresión diferente de la gracia. Por eso la palabra habla de la multiforme gracia de Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, verso 1 al 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, los administradores, los oikónomos. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, todos hemos recibido un don. Todos los hijos del Señor tenemos a lo menos un don espiritual. Y si tú lo usas, ese don va a crecer. Y si tú lo sigues usando, ese don se va a multiplicar y Dios te va a dar más dones. Porque el principio del Señor es que al que tiene se le da más. No es como piensa el hombre, que al que no tiene se le da. Dios dice, al que tiene se le da más. O sea, al que le produce a Dios rentabilidad de la inversión que Dios hizo en ti, a ese Dios le da más. Entonces no te extrañes si por causa de ser fiel al don que Dios te dio, Dios comienza a usarte en otros dones, en otras operaciones o en otras gracias. Así es el Señor. Entonces cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros.
¿Sabes? Pedro es muy simple, dice, si tú recibiste un don, ¿cuál es? Profecía. Ministra a otros, profecía. ¿Cuál don recibiste tú? Enseñanza. Tú entonces vas a enseñar. ¿Qué don tienes tú? Servir, sirve. ¿Qué don tienes tú? Repartir, hazlo con liberalidad. El don de generosidad, el don de hacer misericordia. Cada uno tiene su don. Dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es tan amplia, hermano, tan vasta. Tú no puedes medir el ministerio de otro con tu medida, porque tal vez Dios a ti te llamó a hacer una cosa, pero a Él lo llamó a hacer otra. O sea, Dios no nos anda comparando, tú no puedes compararte con otro. Tú tienes que ser fiel a tu asignación. Lo que Dios te llamó a hacer, tú lo tienes que hacer. No mires para el lado. Uno de los secretos de los caballos de carrera es que cuando no miran para el lado corren más rápido. En cambio, cuando empiezan a mirar para el lado, corren más lento. Lo mismo aplica a nosotros. Cuando tú miras mucho para el lado, te vuelves lento. Avanzas más lento en el propósito eterno. No tienes que mirar para el lado, no tienes que compararte con nadie. No tienes que parecerte a nadie. Tú portas una gracia única, irrepetible. Eso no quita que no vas a tener mentores y padres espirituales que te van a formar. Pero Pablo, que es un mentor del Espíritu, dice, te estoy formando. Pablo dice, aunque tengáis 10.000 años, tenéis un solo Padre en Cristo, pero te estoy formando para tu asignación, para tu ministerio. Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. O sea, cada uno tiene un ministerio, una asignación, un don, una operación, una medida de gracia. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, fíjate, la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Qué maravilloso es esto. O sea, tú portas una medida del don de Cristo. No es que tú portes un pedacito de Cristo, ¿no? Y otro un pedacito, un Cristo incompleto. No, tú portas al Cristo completo, con todas sus riquezas, para que lo disfrutes. Pero en cuanto a la economía de Dios, en cuanto al trabajo, a tu función dentro del edificio, dentro del cuerpo, tú tienes una medida, hay una parte de Cristo que te es dada a manifestar. Tú puedes disfrutar todo lo que Cristo es, pero hay una medida de Cristo que te fue dada a manifestar. Hay una parte de su persona, una parte de su carácter, de su habilidad, de su gracia, de lo que Él es, que te fue dada para expresarla. Nadie porta toda la gracia. Tú tienes una medida de la gracia. Lógico. Nadie, si no, tú serías Cristo y Cristo no opera así. Él tiene un cuerpo para que lo exprese, no un hombre ni una mujer. Tú portas una medida de la gracia para la expresión. Yo porto otra, el hermano otra, la hermana por allá otra, y juntos, todos los santos, conformamos una expresión plena del Dios triuno, una expresión plena de Cristo en la tierra. Para eso es la iglesia, para expresar la plenitud de todo lo que Cristo es. Y cada uno porta una medida de la gracia para administrar. Por eso dice que la gracia nos fue dada conforme a la medida del don de Cristo. Y dice a cada uno, nadie de los que está viendo este video está fuera de esto. Nadie. Si tú eres un hijo del Señor y tú naciste de nuevo, no importa si has cometido errores, no importa si sientes que le has fallado al Señor, tú portas dones, tú portas llamado, tú portas una gracia única y irrepetible que tú tienes que manifestar para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo necesita lo que tú tienes y tú también necesitas de la gracia que todos los miembros del cuerpo tienen. Así opera el Señor. La gracia es la vida divina que produce y provee los dones. Aquí la gracia se da conforme al don, conforme a su tamaño. Esto es similar a la provisión que nuestra sangre da a los miembros de nuestro cuerpo de acuerdo a su tamaño. O sea, si hay un miembro de tu cuerpo que es más grande, el cuerpo inteligentemente, sabiamente le envía más sangre. Si hay un miembro interior ahí en tu cuerpo más pequeño, el cuerpo le envía menos sangre. A cada uno conforme a su tamaño, cada uno conforme a su medida, le envía la sangre. Esto es lo mismo. Si el Señor te está mandando a hacer tal cosa es porque Él te va a dar, Él ya te dio esa medida de gracia para ejecutar lo que Dios te está llamando a hacer. O sea, esto no es para ponerte un límite. Oh, no, yo no puedo hacer tal cosa, yo tengo solamente esta gracia. No, Dios no te está poniendo un límite, sino que te está diciendo que Él suple su gracia en ti acorde a la medida de lo que Él te está llamando a hacer. Amén. Ahora bien,
vamos a hablar un poquito respecto a la revelación del misterio, Efesios 3:3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por revelación me fue declarado el misterio. Habíamos dicho de que Efesios 3 es un paréntesis entre Efesios 2 y Efesios 4, porque Efesios 3:1, Pablo dice, yo estoy aquí preso por causa del Señor y yo les exhorto a... bueno, y les hace un paréntesis, y en Efesios 4:1 retoma y dice, yo pues preso en el Señor. O sea que Efesios 3:1 continúa en Efesios 4:1. Y Efesios 3:2 en adelante, todo el resto del capítulo 3 es un gran paréntesis que nos habla del misterio de Cristo, nos habla de las inescrutables riquezas de Cristo, y el tema central de este paréntesis consiste en andar como es digno del llamamiento de Dios, andar como es digno. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, Pablo está como resumiendo lo que él te estuvo hablando en Efesios 3. Ahora bien, para que tú y yo andemos como es digno del llamamiento de Dios, ¿cuántos quieren andar como es digno de este llamamiento? Esto requiere tres cosas, requiere que seamos tres cosas. Número uno, prisioneros de Jesucristo. Hablamos la semana pasada, ¿qué es lo que es ser un prisionero de Cristo? Estar encerrado en Cristo Jesús. Hay algo que decía Witness Lee con respecto a esto. Y él decía, si disfrutamos a Cristo como nuestra cárcel, nosotros también andaremos en el Señor para que la iglesia sea constituida. O sea, Pablo nunca se consideró preso de Nerón. Él dice, yo soy un preso de Cristo, soy un prisionero de Cristo. Él nunca se sintió encerrado en una cárcel romana. Él dijo, yo estoy encerrado en Cristo Jesús. O sea, él estaba limitado, circunscripto, dentro de Cristo, escondido en él. Ya no se veía Pablo, sino Cristo. O sea, tiene que llegar el punto en que tú y yo nos veamos a nosotros mismos como prisioneros de Cristo. Si no recuerdas bien eso, revisa el video anterior porque fue maravilloso lo que el Señor habló con respecto a este punto. Número 2, debemos ser mayordomos de Jesucristo. Mayordomos, también lo hablamos la semana pasada. Administradores, esta es la palabra oikónomos, administrador, un mayordomo de Jesucristo. Y tercero, debemos ser ministros de Jesucristo. Ministros de Jesucristo. Acá en Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro. Y ministro acá es la palabra griega diáconos. Diáconos. Ministro, un servidor, alguien que sirve las mesas. Entonces un mayordomo es un administrador. Te fue dada una cantidad de riquezas, te fue dada una impartición del oro divino, de la vida divina, para que administres e impartas en otros. Y un ministro, un servidor de Cristo, tú eres como el garzón. El servidor es aquel que sirve la comida para que otros coman. Eso es un servidor. Tú sirves Cristo a la gente para que ellos coman a Cristo, para que ellos se alimenten de Cristo en su interior, en su espíritu. Tú tienes que ser un ministro de Jesucristo. O sea, para que tú y yo andemos como es digno del llamamiento con que fuimos llamados. Ese es el punto. Hay un llamamiento tan elevado para ti y para mí, que esto es mucho más allá. Esto va mucho más allá de meramente ser salvos. Esto va mucho más allá de meramente ser amables, humildes, amorosos. Va mucho más allá de que tú seas buena persona. Va mucho más allá de que tú vivas una vida moralmente aceptable. Hay un llamamiento sublime y celestial sobre tu vida. Dice Hebreos que tú y yo somos participantes del llamamiento celestial. Nuestro llamamiento no es de aquí, nuestro llamamiento es de arriba. Y ese llamamiento es edificar el cuerpo de Cristo, colaborar con Dios para producir su iglesia, para que su iglesia sea una iglesia madura que llegue a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que Él tenga una iglesia que sea la expresión de todo lo que Él es. Para eso estamos trabajando. Pablo decía, para esto lucho y peleo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese debe ser tu objetivo, amado hermano y amada hermana. Y para este llamamiento celestial tan elevado, tan sublime al que Dios te llamó a ti y a mí, y por el cual Dios nos va a pedir cuentas, se requiere que seamos
prisioneros de Jesucristo. No hay otra opción. Si tú quieres consumar tu llamado, tú tienes que ser prisionero de Cristo, encerrado en Cristo Jesús. Número 2, mayordomo de Jesucristo, un administrador, un dispensador, que sepas dispensar las riquezas de la gracia en otros. Y número 3, un ministro de Jesucristo, un servidor, alguien que puede servir a Cristo para que otros lo coman. Entonces quiero volver a leer Efesios 3, verso 3, y aquí vamos a entrar en algo realmente maravilloso. Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Pablo dice, por revelación me fue declarado el misterio. El misterio del Evangelio, el único misterio. Esta es la revelación del misterio que se refiere al propósito escondido de Dios. El propósito escondido, el propósito eterno de Dios, el misterio del Evangelio. Y cuando Pablo dice la revelación del misterio, o sea que el misterio que está escondido sea revelado o dado a conocer, equivale a darlo a conocer para que se produzca la iglesia. O sea, él tiene un propósito eterno, que era un misterio, pero este misterio fue dado a conocer ahora en la era de la iglesia y está siendo dado a conocer porque la revelación de este propósito eterno, de este misterio, produce la iglesia. Amén. Mira, quiero llamar la atención de tu espíritu a esto. Pablo dice, por revelación me fue declarado el misterio. Por revelación. O sea, esto no se lo transmitió Pedro, esto no se lo transmitieron los hermanos. Esto le fue dado a Pablo por revelación. El Señor le reveló el misterio del Evangelio. Ahora, eso no significa que Pablo no aprendió de otros, de ninguna manera. O sea, Pablo aprendió, del primero que aprendió fue de Ananías, que lo bautizó, le enseñó el ABC de la fe. Pablo aprendió de muchos en Arabia, y estoy seguro, él se congregaba con los hermanos y aprendió mucho. Pablo aprendió de Bernabé, Pablo aprendió de muchos. Pero Pablo dice, pero el misterio del Evangelio, la sustancia de este asunto, no me fue revelada por un hombre, me fue revelada por el Señor. O sea, este misterio que yo predico, dice Pablo, yo no lo leí en un libro, me vino por revelación, se me reveló. Y la revelación es un acto unilateral de Dios. Tú necesitas experimentar una revelación del misterio. No significa eso que no vamos a escuchar predicaciones, estudios, leer libros, al contrario. Pero los maestros de revelación, que tienen un rol muy importante, su rol es llevarte de la mano hasta la puerta de la revelación. Pero tú tienes que atravesar la puerta. Y solamente el Espíritu Santo te puede hacer atravesar. Por eso tenemos que caer de rodillas ante las Escrituras y decir, Señor, revélame a Cristo. Espíritu Santo, revélame a Cristo, revélame tu propósito, revélame al Padre, revélame quién eres, revélame qué es lo que tú estás haciendo, revélame qué es la iglesia. Esto es solamente por revelación del Espíritu. Y mira lo que dice Pablo en Gálatas 1, del 11 al 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué tremendo lo que dice Pablo. Pablo dice el evangelio que yo les vine a predicar a los Gálatas, porque los Gálatas recibieron el evangelio de Pablo con señales, prodigios, maravillas, conversiones, enseñanza sólida del nuevo pacto, y luego ellos volvieron a la ley. ¿Por qué? Porque andaban unos pseudoapóstoles itinerantes del viejo pacto predicando un evangelio mezclado judaizante, que negaba la cruz de Cristo. Y ellos los escucharon y volvieron a traer al judaísmo y como que renegaban de Pablo. Pablo decía, el evangelio que yo les vine a comunicar, yo no lo aprendí de un libro, yo no lo aprendí de hombre alguno, dice Pablo, sino por revelación de Jesucristo. ¿Sabes qué? Hay un punto en que el evangelio a ti se te tiene que revelar. No estoy diciendo que no leas libros, yo mismo escribí uno, no estoy diciendo que no veas predicaciones, sino esta predicación no tendría sentido, sería la negación por antonomasia. Si yo te dijera que no tienes que estudiar estudios bíblicos, yo no haría este estudio. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que exponernos a la administración de hombres y mujeres de revelación, por supuesto que sí. El punto es que los hombres y mujeres de revelación te llevan de la mano hasta la puerta, pero ahí tú tienes que cruzar solo.
no con ningún hombre. Y ahí el Espíritu Santo es el único que te puede hacer cruzar esa puerta. Nadie más. Solo el Espíritu Santo. Tú puedes leer todos los libros del mundo, pero si tú los lees y los lees con tu mente y tú recibes información y tú los repites, tú no tienes sustancia, tú no tienes vida, lo que tú tienes es conocimiento. Tú no has tocado el árbol de la vida, has tocado meramente el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando a ti el Espíritu Santo te revela a Cristo, es como que ¡paf! Se te reveló. No te lo puedo explicar. ¡Paf! Se te reveló el Evangelio. A partir de ese día, tú ya no quieres seguir pecando. Tú quieres vivir agradando al Señor en todo. A partir de ese día, ni a nadie te tiene que estar ahí rogando para que te bautices. Tú te quieres bautizar. Tú quieres orar, tú quieres ayunar, quieres vivir en santidad, tú quieres predicar a otros el Evangelio, quieres contarle a todos lo que el Señor hizo contigo. Tú tienes anhelos de orar, de leer la Biblia, de escuchar predicaciones, de adorar, cantar, de congregarte, de ir a la casa de iglesia. Algo cambia dentro de ti cuando se te revela Cristo, cuando se te revela el Evangelio. Amados hermanos, el Evangelio que nosotros predicamos no es proveniente de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No negamos, por cierto, a los hombres y mujeres que nos trajeron hasta aquí. Por supuesto que no. Somos herederos de un legado de 20 siglos de hombres y mujeres incorruptibles que predicaron el Evangelio de Cristo. Una gran nube de testigos, aleluya, una nube de testigos que nos alientan desde los cielos a correr esta carrera con valentía, siendo los hombres bien hombres. Dice la palabra, portaos varonilmente, y las mujeres, sé mujer, no seas niña, y los hombres no seas niño. Seamos adultos, sobrios, valientes para correr esta carrera, porque hay una nube de testigos alentándonos. Ellos ya corrieron esta carrera. Somos los herederos de ese legado. Tú puedes leer gente de nuestros días hablando del Evangelio glorioso, de la gracia, del nuevo pacto. Puedes leer gente de hace 300 años, tú puedes leer los cuáqueros hablando de la vida, puedes leer a algunos de los reformadores y cómo en sus libros hablan de la fe, de la justicia, de esta justificación por fe. Tú puedes leer a los valdenses, las cosas que ellos hablaban por allá por el 1100, el año 1000, hablando estas mismas verdades. Tú puedes leer, qué sé yo, tantos hombres y mujeres incorruptibles que fueron lumbreras a su generación, que nos han traspasado el Evangelio. El Evangelio llegó a través de ellos a nosotros. Tú puedes leer a Tertuliano, tú puedes leer a Orígenes, tú puedes leer, qué sé yo, a Eusebio de Cesarea, que escribió el primer libro de historia de la iglesia. Puedes leer todos sus testimonios. Nosotros llegamos hasta acá en los hombros de ellos, pero ellos te llevan hasta la puerta de la revelación. Pero lo único que te hace cruzar es el Espíritu Santo. Entonces, si yo les predicara el Evangelio que recibí de un hombre, sería agarrar un libro, memorizarlo y repetirlo. Esto no se trata de eso. El Evangelio que yo les predico y el Evangelio que todos los hombres de Dios y mujeres de Dios predicamos, no proviene de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Insisto, no significa que no leamos, que no estudiemos, que no nos nutramos del cuerpo, porque para eso está el cuerpo. El tema es que lo que ese hombre o mujer de Dios dijo se te revele. Yo recuerdo que escuché hace algunos meses una administración que dio el apóstol Lucas respecto a vestirnos de la iglesia. Vestirnos del nuevo hombre, vestirnos de la iglesia, que Dios habita en su casa, que si tú quieres encontrar a Dios, ¿dónde lo vas a encontrar? En su casa. Amén. Y maravilloso, me bendijo. Y el otro día que tuvimos casa iglesia y que estábamos orando y adorando juntos al Señor, súbitamente algo me hizo clic en el Espíritu y el Espíritu Santo me trajo a memoria esas palabras que dijo el apóstol Lucas y se me reveló. El Señor me reveló esas palabras porque para Él fue una revelación, pero cuando Él lo dice y yo lo escucho, para mí todavía es información, hasta que a mí se me revela. Y se me reveló que Dios habita en su casa, amados hermanos. Por eso necesitamos reunirnos, porque si tú quieres encontrar a Dios, ¿dónde lo vas a encontrar? En su casa, porque es ahí donde Él vive. Hay una manifestación única de Dios, en la casa de Dios, en el cuerpo, en los santos, amén, en la iglesia. Entonces, es completamente diferente cuando algo se te revela. Claramente hay que escuchar
hay que leer, hay que recibir de todo el cuerpo, nos nutrimos de todo el cuerpo de Cristo, pero hay un momento en que eso que tú estás escuchando se te revela. De eso estamos hablando. Entonces tú no eres un repetidor de un mensaje. Tú no estás para repetir algo que alguien dijo. Estás para hablar de lo que has visto y oído. Juan dice, yo les hablo de lo que yo vi, de lo que yo oí, de lo que yo toqué con mis propias manos, tocante al verbo de vida. Y eso es lo que todo hombre y mujer de Dios debería poder decir y hacer. Es decir, yo no les vengo a hablar de algo que leí en un libro de alguien, yo les vengo a hablar de lo que yo he palpado con mis propias manos en cuanto a Cristo. Yo palpé a Cristo, yo vi al Señor, yo escucho su voz y esto es lo que el Señor dice. O sea, el evangelio que predicamos es por revelación de Jesucristo. Qué maravilloso es esto. Yo hablaba hoy día con mi esposa y me comentaba algo que estaba en cierto libro de un autor y yo dije, oye, yo hace un tiempo prediqué exactamente lo mismo, pero yo nunca lo leí eso. Pero lo prediqué exactamente igual, con las mismas palabras. Qué raro, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es por revelación de Jesucristo. Y el Espíritu Santo te va a revelar a ti el Evangelio. Te va a pasar que tú de repente, Dios te va a hablar cosas a tu espíritu. Que tú después vas a ir a una conferencia, una convención, vas a escuchar la predicación y vas a decir, wow, es lo mismo que Dios me había hablado a mí. ¿Por qué? Porque el Evangelio que nos fue encomendado no es por revelación de un hombre, es por revelación de Jesucristo. Yo leía a Jason Henderson, me parece que se pronuncia, y él hablaba respecto a los cuáqueros y decía, ¿cómo puede ser que un fluir de la vida tan poderoso, un fluir del Espíritu tan poderoso, termina por decantar, por institucionalizarse, por perderse en el tiempo? Y él llegaba a la conclusión de que cada generación tiene que volver a experimentar la vida, volver a tener un encuentro con aquello que la generación previa tuvo un encuentro. Es decir, una generación tiene un encuentro con Dios, se le revela una verdad, experimenta un aspecto de Cristo y lo transmite a la siguiente generación, se lo explica, se lo enseña, pero eso no quita que esa siguiente generación tiene que tener personalmente una experiencia con Cristo en ese aspecto. Si no la tiene, tú estás creando una nueva religión, tú estás volviendo al árbol del conocimiento. Necesitamos mantenernos allí, en la experiencia del Espíritu, en la experiencia de la vida, en la operación del Espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo. Amén. Yo les puedo dar testimonio, hermanos, que el Evangelio que predicamos, como dice Pablo, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y lo mismo, tiene que llegar el punto que lo mismo puedas decir tú. Que no digas, no, yo predico esto porque se lo escuché al pastor Esteban Briones. No, lo dijo el pastor Esteban Briones, sí. Que bueno, y antes de él lo dijeron 30.000 personas más. El punto es que eso que él dijo, que está en la Escritura, se me reveló. Y del punto que a ti se te reveló, eso es poder de Dios para que tú impartas a Cristo en otros a partir de esa verdad que a ti te fue revelada. Lo importante no es que él lo dijo, lo importante es que se te revele. Amén. Efesios 3, verso 4 al 5 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Ves? O sea, Pablo está diciendo, vuelvo a leer del verso 3. Y mira lo que Pablo va diciendo. Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual, o sea, leyendo eso breve que escribí, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Pablo está escribiendo desde el siglo I de nuestra era. Desde aproximadamente el año, 65, puede ser, 60, después de Cristo. Pablo está escribiendo allí. Y Pablo está hablando de los siglos anteriores a eso, o sea, desde antes de que Cristo viniera a la tierra, este misterio de Cristo no había sido revelado. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¡Qué tremendo! Entonces, revelar, ahora es revelado. Revelar significa quitar el velo. O sea, algo está tapado
pero le quitas el velo y se te reveló. Damos una vez de ejemplo aquellas cámaras antiguas de fotografía que habían, que tú tenías que sacar la foto y quedaba en un rollo de 28 fotografías y tú lo llevabas a revelar. Tú tenías, antes de revelar, tenías un rollo negro con las fotos oscuras, negras, con colores medios extraños. Todas las imágenes dadas vuelta, tú no veías nada. Algo había, pero tú no lograbas identificar con claridad. Y a veces tú lo dabas vuelta y lo mirabas y decías, a ver, parece que ahí estamos, mira, estamos en la playa. Pero cuando tú lo llevabas y eso lo revelabas, tú lo veías Full HD en color. Ese es el concepto. Cuando a ti se te revela, ¡paf!, tú lo ves a color, lo ves claramente. Eso es que algo se te revele. Y estamos hablando del misterio de Cristo, el misterio del Evangelio. Pablo dice, el misterio que me fue revelado. ¿Y para qué? Para revelarlo a la iglesia. Y el misterio que en esta era de la iglesia ha sido revelado y está siendo revelado, que es el misterio de Cristo. Pablo dice, este misterio no fue revelado en otras generaciones. O sea, esto no le fue revelado a Adán. Adán no tenía idea del misterio de Cristo. No le fue revelado a Abraham, ni a David, ni a Isaías, aunque los profetas profetizaron, dice Pedro, de esta gracia destinada a nosotros, y como estaban profetizando que iba a venir uno, que no tenían claramente la imagen cómo iba a ser, como que lo percibían, dice que ellos inquirieron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Interesante. Pero ellos no se les reveló el misterio. Ellos nunca se les reveló que Dios tenía un hijo y ese hijo se iba a impartir en la iglesia y la hija iba a ser la expresión de Cristo y la expresión del Dios triuno. Eso nunca se le reveló a Abraham, nunca se le reveló a ninguno de los profetas. Eso fue revelado ahora, en la era de la iglesia, a nosotros. Amén. A través de los apóstoles y profetas. Si tú le hubieras preguntado a cualquiera de ellos, Adán, Abraham, David, Jeremías, acerca de este misterio, ellos te hubieran respondido que no tenían idea. También los filósofos, los políticos ignoran este misterio. Incluso muchos teólogos a veces ignoran este misterio. El misterio de Cristo. Quiero complementar con algunos pasajes. Romanos 16, 25 al 26. Dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Ves? El misterio del evangelio. O sea, la palabra, captura esto, la palabra que a ti te fue encomendada a predicar es un misterio. O sea, ya partimos diciendo esto es misterioso. Y además este misterio estuvo oculto desde tiempos eternos. Desde la eternidad pasada el misterio estuvo oculto. Pero ahora, en la era de la iglesia, desde que Cristo apareció en el mundo, este misterio comenzó a darse a conocer. Y tú y yo tenemos el privilegio de que Dios nos ha revelado a nosotros este misterio. ¿Para qué? Para que lo revelemos a la iglesia y así la iglesia sea producida. Que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. ¿Ves? Ahora fue manifestado. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Por eso Pablo hablaba de apóstoles y profetas, porque los profetas hablaron este misterio, pero como encriptado, ni ellos mismos entendían lo que estaban profetizando. Tú ves, por ejemplo, a Daniel, me gusta porque es uno de los más honestos de los profetas. Él mismo dice, Señor, no entendí la visión. Y el Señor le dice, no te la voy a explicar, porque no es para ti, es para los tiempos del fin. Sella la visión y no me preguntes más. Honesto, Daniel, no entendí, no tengo idea lo que estoy profetizando, pero esto dice el Señor. Y todos los profetas del Antiguo Pacto, acá está hablando de los profetas del Antiguo Pacto, aunque ciertamente lo profético en la iglesia también tiene un rol de revelar el misterio de Cristo, pero está hablando de los profetas del Antiguo Pacto, dice, por las escrituras de los profetas, o sea, ellos profetizaron esto, pero luego los apóstoles lo tomaron y lo explicaron a color, Full HD, con monitos ahí lo explicaron para que nos quedara claro, y los apóstoles nos explicaron. Todo lo que los profetas dijeron, encriptado en misterio, los apóstoles lo explicaron. Ese fue el rol de los
de toda la primera generación de apóstoles de la iglesia. Revelarnos el misterio, poner el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, dice Pablo, el cual es Jesucristo. Pablo dice en 1 Corintios 3, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro edifica encima. Cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, el fundamento ya fue puesto por los apóstoles. A nosotros nos toca edificar el piso que nos corresponde en este edificio. Y otro muy probablemente edificará encima si es que el Señor todavía no viene. Aunque amamos su venida y anhelamos que Él venga pronto. Pero si tarda, otros van a edificar sobre lo que nosotros estamos edificando en este edificio de Dios. Hasta que el edificio se complete y Cristo venga por su iglesia. Entonces tenemos los profetas y tenemos los apóstoles. Los profetas del antiguo pacto, los apóstoles del nuevo pacto, los que inauguraron la era del nuevo pacto, colocaron este fundamento. Tú ves continuamente a los apóstoles trayendo las escrituras de los profetas y explicándolas. Tú ves, por ejemplo, cómo Pedro, cuando predica en Hechos, continuamente cita los Salmos, cita a Isaías, cita Deuteronomio. Tú ves el libro de Hebreos, que por ejemplo Hebreos continuamente te cita todo el Antiguo Testamento y te lo explica y dice esto es lo que los profetas dijeron. Incluso tú ves en Hechos capítulo 2, me parece que es verdad, 2 o 3, el discurso de Pedro luego de Pentecostés, que la gente decía estos están borrachos. Y Pedro se levanta y dice, estos no están borrachos, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel, cuando dijo, en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. O sea que los apóstoles explicaron lo que los profetas profetizaron, pero sin entender. Los apóstoles lo explicaron. Por eso que el rol de los apóstoles fue exponernos, fue declararnos el misterio de Cristo, el misterio de Dios el Padre y el misterio de Cristo para que la iglesia fuese producida. Y ahora el rol de todos nosotros es dar a conocer este misterio, que es el misterio de la economía de Dios, el misterio de Cristo y la iglesia para que la iglesia de Dios sea edificada. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 24 al 29, es otro pasaje paralelo a este que acabamos de leer. Colosenses 1, 24 al 29, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. ¿Ves? Yo fui hecho ministro de la iglesia, según la administración. Me gusta, yo fui hecho ministro, diácono, según la administración, la oikonomía de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio, y aquí te dice, ¿cuál es la palabra de Dios? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esto es glorioso, amado hermano, hermana. O sea, a ti te fue confiada la palabra de Dios, no solo a Pablo, no solo a los apóstoles. O sea, la iglesia es apostólica. La iglesia es profética. Apóstol viene de la raíz que significa enviado. La iglesia entera es apostólica. Toda la iglesia es enviada. Tú eres un enviado a predicar el evangelio. Fuimos enviados por el Señor. Tú eres apostólico en esencia. Tenemos como iglesia un llamado apostólico. Y este elemento apostólico tiene que ver con un envío a predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra que nos fue encomendada? El misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Siglos acá significa desde la eternidad, o sea, desde la eternidad pasada este misterio estuvo oculto. Y desde edades significa desde el inicio de los tiempos, porque edades en realidad debería ser generaciones, porque es la palabra griega genea, que significa generaciones, no significa edades. Entonces la traducción más correcta es generaciones. O sea, desde la eternidad pasada, este misterio estuvo oculto. Y cuando inició el tiempo y comenzó la historia de la humanidad, el misterio siguió oculto. Pero ahora este misterio ha sido dado a conocer. Misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Ahora cuándo? Desde que fue inaugurada la iglesia, desde que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés. Desde ese día en adelante este misterio comenzó a ser revelado y manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer
las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál es la gloria de este misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es la sustancia de este misterio. Cristo en nosotros, que Cristo quería impartirse dentro de ti. Esto nunca lo supo Abraham, nunca lo supo David, ellos no sabían esto. Ellos tenían una relación con Dios, pero Dios nunca moró dentro de ellos. O sea, el misterio era, o tenía que ver con, que Dios se iba a impartir dentro de nosotros, en la persona de Cristo, que Cristo iba a venir a morar en nosotros. Esta es la gloria de este misterio. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, este misterio tocante a Cristo y la iglesia estaba escondido desde la eternidad y desde los tiempos, hasta la era del Nuevo Testamento. Allí se reveló, en la cual ha sido manifestado a los santos. Y eso incluye a todos los que creemos en Cristo. O sea, a ti y a mí, el Señor nos ha manifestado este misterio, el misterio del Evangelio. Efesios 6, 19, y una y otra vez volvemos a Efesios. Efesios 6, 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio. El Evangelio es misterioso. Misterioso no significa que no lo puedas conocer. Significa que es algo que podemos conocer, pero que está velado. Debe ser revelado a mí. Entonces algo que yo no conozco, está velado, pero lo puedo conocer si me es revelado. Eso es un misterio. Y Colosenses 2.2 nos explica en qué consiste el misterio del Evangelio. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Entonces, el misterio del Evangelio consiste en dos grandes misterios. Se subdivide en dos grandes misterios. Qué glorioso es hablar de estas cosas, mis hermanos. El misterio del Evangelio se divide en dos grandes misterios. El misterio del Padre y el misterio de Cristo o del Hijo. Estamos leyendo acá Colosenses 2.2. El misterio del Padre y el misterio del Hijo o de Cristo. ¿Cuál es el misterio del Padre? Cristo. El gran misterio del Padre es que tiene un Hijo. El misterio de que Dios tenía un Hijo. Eso volvió locos a los fariseos, a los saduceos. Por eso lo quisieron matar, porque él dijo, yo soy hijo de Dios. ¿Ves? O sea, decir que era hijo de Dios era implicar que él tenía la naturaleza de Dios. Por eso lo quisieron matar. ¿Cómo tú vas a ser hijo de Dios? Es imposible, pensaban los fariseos. Dios tenía un hijo. O sea, Dios se tuvo guardado ese secreto todo el Antiguo Testamento. Esto es igual que una serie de streaming, una serie que tú ves por la televisión o por internet. Toda la primera temporada estuvo oculto este secreto. Pasaron un montón de cosas, hubo personajes, tramas, arcos, líneas ahí de trama, de argumento. Personajes van y vienen, terminó la primera temporada. Y inicia la segunda temporada y parte con esto. Dios tiene un hijo. ¡Oh! El protagonista tenía un hijo. Y eso lo tuvieron secreto los guionistas toda la primera temporada. ¿Ves? Es lo mismo. El Nuevo Testamento es esa segunda temporada donde Dios nos reveló, primero, Dios tiene un hijo. Y la segunda parte es el misterio del Hijo, porque el Hijo también es un misterio. ¿Cuál es el misterio de Cristo? La iglesia. Que Él iba a producir la iglesia, que Él se iba a impartir dentro de la humanidad regenerada y producir la iglesia. Y esta iglesia es su cuerpo, es su extensión orgánica, y es su expresión y manifestación eterna. Ese es el misterio de Cristo, es que Él iba a producir la iglesia.
Entonces, resumiendo, ¿de qué trata el misterio del Evangelio? De Cristo y la iglesia. O sea, tú llegas al final de la segunda temporada de esta serie y tienes a Cristo y la iglesia revelados, y tú miras para atrás toda la primera temporada, todo el Antiguo Testamento, y dices, wow, ahora todo calza, ahora todo tiene sentido. Tú ves el primer capítulo, Génesis 1, y dice, claro, el sol era Cristo, la luna era la iglesia, Adán era Cristo, Eva era la iglesia. Tú ves allí, básicamente cada mujer prominente en el Antiguo Testamento era una figura de la iglesia. Y te estaba hablando y tú ves cómo el arca de Noé era la iglesia, tú ves cómo el templo de Salomón era la iglesia. Todo tenía que ver con Cristo y la iglesia. Tú veías los sacrificios que hacían del Cordero en el Antiguo Testamento y tú ves a Cristo. Y ves la grosura y ves, qué sé yo, la carne y ves todos los elementos del sacrificio. Tú ves los panes de la proposición, tú ves el incienso, tú ves el aceite de la unción. Todo estaba apuntando a Cristo y a la iglesia. Tú lo miras hoy día parado en la era del Nuevo Testamento, de la segunda temporada, tú miras atrás y dices, es que era tan obvio. Todo apuntaba a Cristo y a la iglesia. Pero parado en el Antiguo Testamento no era tan obvio. Era un misterio que aún no había sido revelado. Estaba allí, pero codificado. Faltaba la clave para poder decodificarlo. Y tú recibiste esa clave, esa revelación que es la revelación de Cristo y la iglesia. Y necesitamos que se nos revele este misterio, Cristo y la iglesia. Ese es todo el asunto, que se nos revele quién es Cristo y se nos revele quién es la iglesia. Y mientras más se nos revele Cristo y más se nos revele la iglesia, más podremos vivir la vida de iglesia de una forma apropiada o adecuada. Amén. Necesitamos que se nos revele esto. Tú ya tienes una revelación de Cristo, de quién es Cristo. Por eso tú creíste en Él, por eso te entregaste a Él, le recibiste como tu Señor, porque tú tienes una revelación de Cristo. Y tienes una revelación de lo que es la iglesia, por eso tú participas en la iglesia, te congregas, por eso adoras junto con los hermanos, te reúnes, recibes palabra, eres enseñado, instruido. Pero no se nos ha revelado en plenitud Cristo y la iglesia. Necesitamos que cada vez más se nos revele con mayor profundidad el misterio del Evangelio, el misterio de Cristo y el misterio de la iglesia. Y el acto de revelar este misterio, o sea, por un lado, veámoslo primero hacia mí. Mientras más a mí se me revele este misterio, más yo seré sobreedificado en la casa de Dios, juntamente con todos los santos. Más voy a encajar en el edificio, más voy a crecer, más voy a ser madurado, más la vida va a crecer en mí. Y al revés también, cuando tú impartes la revelación de este misterio al cuerpo, el cuerpo es edificado, el edificio crece y crece cada vez más, se acerca a la estatura del varón perfecto, en la medida de la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, para ir ya cerrando, resumiendo un poco, quiero leer esto que escribió acá Witness Lee. Me gusta bastante esta frase, dice, este misterio es la economía de Dios. ¿Cuál es este misterio del que venimos hablando? Es la economía de Dios, la cual es impartir a Cristo, la corporificación de Dios, en el pueblo escogido de Dios, para producir un cuerpo que sea el aumento de la corporificación de Dios en Cristo, a fin de que Dios tenga una expresión corporativa. Eso es un poco el misterio. El misterio es, por un lado, tenemos el misterio de Cristo. Dios tiene un hijo. Y ese hijo es la corporificación de Dios. Dios se corporificó a sí mismo en el verbo, Dios Hijo. Pero ahora este Dios Hijo, el Hijo de Dios, que es la corporificación de Dios, se corporificó a sí mismo en la iglesia. De manera que la iglesia es la corporificación de Dios, pero ahora ya no una corporificación individual como el Hijo, sino una corporificación corporativa. O sea, la iglesia es el Hijo corporativo de Dios. Aleluya. El Hijo corporativo, el Hijo que se agrandó. La iglesia es Cristo agrandado, Cristo que se extendió, porque somos parte de Él, somos su cuerpo, para hacer su manifestación y ser su expresión en la tierra. Este es el misterio del Evangelio, amados hermanos, que se nos tiene que revelar cada vez más y que tenemos que dar a conocer a la iglesia,
porque cuando el misterio es revelado, la iglesia es edificada y recibe su crecimiento para ser edificada hasta llegar a esta estatura del varón perfecto. De eso se trata el asunto. Eso es lo que está hablando Pablo aquí en estos primeros versículos de Efesios capítulo 3. Entonces vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. En la próxima clase vamos a seguir hablando de Efesios capítulo 3 y vamos a comenzar a entrar en un tema maravilloso que es las inescrutables riquezas de Cristo, que son el contenido del Evangelio. Pablo dice que el Evangelio que predicamos es el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es el contenido del Evangelio, es el contenido de este misterio, es el misterio pero aplicado para que yo lo disfrute dentro de mí, las inescrutables riquezas de Cristo. Así que, bueno, oramos. Padre, gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener a los pies de tu palabra. Señor, gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, porque por tantos siglos y edades tú mantuviste este misterio oculto, escondido, Señor, pero ahora lo has dado a conocer por gracia a nosotros tus hijos, y es que somos miembros de tu cuerpo, que somos tu expresión, que tú moras en nosotros, Señor, y eso es nuestra esperanza de gloria. Señor, tú levantas, Señor, en este momento nuestros brazos. Tú traes nuevas fuerzas, tú traes aliento. Yo quiero decirte, amado hermano, que este misterio que nosotros cargamos, este misterio es poder, este misterio es gloria. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y yo declaro que este misterio que te habita, que es Cristo en ti, será una manifestación poderosa de gloria que te va a sustentar en los tiempos difíciles, que te va a sostener en medio de circunstancias adversas, porque sin importar lo que te rodee y lo que hay afuera de ti, dentro de ti hay un poder indestructible que es la vida misma de Cristo dentro de ti, el poder de una vida indestructible, el poder de una vida incorruptible. Yo levanto tus brazos, amado hermano, amada hermana, somos más que vencedores en Cristo Jesús, somos victoriosos por medio de Cristo, porque Él mora en nosotros. Esa es la gloria de este misterio, esa es nuestra parte, la parte que disfrutamos, que Cristo mora en nosotros todos los días para que lo disfrutemos. Cristo como nuestro disfrute, para poseerlo, para disfrutarlo, para echar mano de esta vida eterna que ha sido impartida en nosotros. Yo declaro que Dios te enseñará los próximos meses y años a echar mano de la vida eterna, a echar mano de la vida que portas. En el nombre poderoso de Jesús. Te honramos, Señor. Te adoramos y te glorificamos. Gracias porque, Señor, el ministerio del nuevo pacto no es el ministerio de la letra, sino del Espíritu. Gracias porque el Evangelio es poder de Dios, Señor, y porque hay un poder glorioso que nos habita, Señor, para hacer tu obra y para que caminemos de triunfo y de victoria en victoria sin importar la circunstancia que estemos atravesando. Te honramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.